Bien, continuamos con Corazón parte 2. Bueno, Corazón volumen 2 parte 2. Ahora vamos a hablar acerca del control de la excitación y la conducción en el corazón. Como pueden ver ahí, vamos a tratar sobre el marcapasos. Vamos a ver el control rítmico cardíaco, la estimulación simpática, parasimpática. Bueno, comencemos. Ahí está lo que vamos a hablar. Bien, el nódulo sinusal como marcapasos del corazón. Bien, sabemos que el inicio de los impulsos cardíacos se dan en el nódulo sinusal, eso queda claro, ¿no? Pero también debemos conocer que existen unos impulsos anormales que no se dan en el nódulo sinusal, sino en otra parte. Particularmente, estos inicios de impulsos se pueden dar en las fibras del nódulo AB o en las fibras de Purkinje. Asimismo, las fibras del nódulo AB, al no ser estimuladas, generan una frecuencia rítmica de 40 a 60 veces por minuto, y la fibra de Purkinje una frecuencia de entre 15 a 40 veces por minuto. En cambio, la frecuencia del nódulo sinusal es de 70 a 80 veces por minuto. Entonces viene la pregunta, ¿por qué el nódulo sinusal controla la ritmicidad cardíaca? Simple, porque el nódulo sinusal tiene una frecuencia mayor a las otras fibras y por ende cuando el impulso del nódulo sinusal llega, por ejemplo, al nódulo AB, este ya no se autoexcita, ya que el nódulo sinusal ya envió su impulso y despolarizó a la membrana del nódulo AB, o sea, las células del nódulo AB. También ocurre lo mismo en las fibras de Purkinje. Y si hablamos en términos normales, diríamos que el nódulo sinusal los pasa por encima, antes de que se autoexciten. Y esto gracias a que su frecuencia de descarga rítmica es más rápida que la de cualquier otra parte del corazón. Por eso se le considera el marcapasos del corazón. Acuérdense bien, nódulo sinusal, marcapasos del corazón. Bien, sigamos. Marcapasos anormales, marcapasos ectópicos. Los marcapasos anormales se dan cuando el marcapasos del nódulo sinusal se desplaza hacia el nódulo AB o hacia la fibra de Purkinje. Esto ocurre cuando una de estas estructuras se altera. En casos menos frecuentes, el marcapasos se puede dar en algún punto del músculo auricular o ventricular, siempre que uno de estos presente excitabilidad excesiva. La causa para estos marcapasos anormales en un corazón sano pueden ser el aumento de la actividad del sistema nervioso parasimpático, la salida del sistema nervioso simpático pero de manera elevada, la sobreestimulación de las drogas como la cafeína, catecolaminas, isquemia cardíaca también. Y en un corazón enfermo las causas serían defectos auriculares, disfunción del nódulo sinusal, bloqueos del nódulo sinusal o también puede ser el bloqueo en el nódulo AB. Un marcapasos ectópico genera anormalidad en las contracciones de diversas partes del corazón, provoca debilidad en el bombeo cardíaco. Normalmente se produce el marcapasos ectópico cuando se bloquea el nódulo sinusal. De esa manera aparece el nuevo marcapasos en el nódulo AB o en la porción penetrante del haz. Cuando se produce bloqueo AB, el impulso no logra pasar de aurículas a ventrículos mediante el nódulo AB y el haz de His. En estos casos las aurículas seguirán latiendo normalmente. Sin embargo, aparecerá un nuevo marcapasos en las fibras de Purkinje de los ventrículos. Aquí hay un dato curioso, y es que cuando se produce un bloqueo súbito del haz de His, las fibras de Purkinje no se autoexcitan hasta dentro de 5 a 20 segundos. Esto pasa a que antes de que se bloquee el haz de His, el nódulo sinusal envió su impulso y este excitó a la fibra de Purkinje, suprimiendo su impulso rítmico automático. Entonces, durante esos 5 a 20 segundos, los ventrículos dejarán de bombear sangre. La persona se desvanece después de los 4 a 5 segundos debido a la falta de flujo sanguíneo cerebral. A este retraso de recuperación del corazón, que son de 5 a 20 segundos, se le conoce como síndrome de Stokes-Adams. Si el periodo de recuperación es demasiado largo, se puede producir la muerte. Eso es lo que dice el libro. Pero para nosotros será si el periodo de recuperación es demasiado largo y el corazón deja de latir, procedemos a la reanimación cardiopulmonar, ¿no? O al desfibrilador. Tenemos que salvar a la persona. Bien, continuamos. Importancia del sistema de Purkinje en la generación de una contracción sincrónica del músculo ventricular. Bien.
El tiempo en el que el sistema de Purkinje excita la primera fibra ventricular es de 0.03 segundos y termina en la última fibra en 0.06 segundos. Esto permite a que todas las porciones de los ventrículos se contraigan casi a la misma vez. O sea, en otras palabras, empiezan 0.03 segundos y después sigan contrayendo por 0.3 segundos más. Esto permite que todas las porciones de los ventrículos se contraigan casi a la misma vez y que después sigan contrayéndose por 0.3 segundos. A todo esto se conoce como sincronización en la contracción ventricular. En cambio, si la transmisión ventricular fuera lenta, parte del músculo ventricular se contraería antes y luego la otra parte restante, ocasionando disminución en el bombeo cardíaco. Existen algunos trastornos cardíacos en donde la transmisión del impulso ventricular es lenta. Esto conlleva a una disminución de un 20 a 30% en el bombeo cardíaco ventricular. Esto lo analizaremos en el volumen 3 de corazón, ¿ya? Bueno, sigamos. Control del ritmo cardíaco y la conducción del impulso por los nervios cardíacos. Acá están los nervios simpáticos y los parasimpáticos. Esto ya lo vimos en el volumen anterior. Pero bueno, como sabemos, el corazón está inervado por nervios simpáticos y parasimpáticos, la cadena simpática y los nervios vagales. Bien, los nervios parasimpáticos, que son los nervios vagos, estos se distribuyen principalmente por el nódulo sinusal y el nódulo AB, en mucho menor grado a los músculos auriculares y apenas directamente a los ventrículos. En cambio, los nervios simpáticos se distribuyen abundantemente por todo el corazón. Y es abundante porque los ventrículos tienen que contraerse fuertemente para el correcto bombeo sanguíneo. Bien, ahora profundicemos esta parte. Empecemos con el parasimpático. La estimulación parasimpática puede retrasar o incluso bloquear el ritmo y la conducción cardíaca, escape ventricular. Bueno, en una estimulación parasimpática, los nervios vagos que llegan al corazón secretan acetilcolina. Esta hormona reduce la frecuencia rítmica del nódulo sinusal y segundo, reduce la excitabilidad de las fibras de la unión AB. Esta unión AB, estas fibras de la unión AB se encuentran entre la aurícula y el nódulo AB. Es así que producen retraso en la transmisión de impulsos hacia los ventrículos. Estos dos mecanismos de acción son los que se deben tomar en cuenta, ya que cuando hay estimulación débil a moderada en los nervios vagales, se produce reducción de la frecuencia cardíaca más o menos a la mitad de lo normal. Y si existe una estimulación fuerte, se bloquea el nódulo sinusal o el nódulo AB. En cualquiera de los casos, ya no se transmiten impulsos hacia los ventrículos. Por ende, el corazón deja de latir por unos 5 a 20 segundos. Es ahí cuando las fibras de Purkinje que están en la porción del tabique interventricular se activan y producen descargas rítmicas automáticas de 15 a 40 latidos por minuto. A este fenómeno se conoce como escape ventricular. Y si se dan cuenta, esta diapo es parecida a la de la anomalía de los marcapasos. ¿Recuerdan que les expliqué que el tiempo de recuperación se conoce como síndrome de Stokes-Adams? En esta diapo el enfoque es hacia los nervios parasimpáticos, los cuales son una causa de los marcapasos ectópicos. Bien, sigamos. Mecanismo de los efectos vagales. Bien, aquí debemos saber que la acetilcolina que liberan las terminaciones vagales producen un aumento en la permeabilidad al potasio. Esto genera salida del potasio, provocando hiperpolarización celular. En otras palabras, las fibras cardíacas se vuelven más negativas y por lo tanto se vuelven menos excitables. En el nódulo sinusal, esta hiperpolarización cambia el potencial de acción en reposo de menos 55 a menos 60 milivoltios a valores de menos 65 a menos 75 milivoltios. Esto hace que la corriente de entrada de sodio y calcio demore mucho más en alcanzar el umbral para la excitación. En el nódulo AB ocurre lo siguiente. Las pequeñas fibras auriculares que entran en el nódulo ya no son capaces de excitar a las fibras nodulares. En conclusión, una estimulación moderada de los nervios parasimpáticos retrasa la conducción del impulso y una estimulación exagerada bloquea totalmente la conducción. Y esto sería el mecanismo de acción de los nervios parasimpáticos. Efecto de la estimulación simpática sobre el ritmo y la conducción del corazón.
Bueno, en este caso los nervios simpáticos producen aumento de la frecuencia de descarga en el nódulo sinusal, aumenta la velocidad de conducción y excitabilidad en todas las porciones del corazón, aumenta la fuerza de contracción tanto en el músculo auricular como en el músculo ventricular. Y una estimulación máxima puede triplicar la frecuencia cardíaca y duplicar la fuerza de contracción. Mecanismo del efecto simpático. La estimulación simpática hace que se libere noradrenalina en las terminaciones nerviosas. La noradrenalina actúa en los receptores beta-adrenérgicos aumentando la actividad cardíaca. En otras palabras, aumentando el cronotropismo, que es aumento de frecuencia, el inotropismo, que es contractilidad, el dromotropismo, que es conductividad, y el batmotropismo, que es excitabilidad. Esto sería hablando en términos generales, pero si nos enfocamos en el mecanismo de acción, la lectura nos dice que en la estimulación beta-adrenérgica se piensa que aumenta la permeabilidad a los iones calcio y sodio. Si el nódulo sinusal aumenta la permeabilidad a estos iones, entonces produce un potencial de acción en reposo más positivo y, en otras palabras, más excitable, y asimismo acelera el ascenso del potencial de acción en la diástole, acelerando la autoexcitación y por ende el aumento de la frecuencia cardíaca. En el nódulo AB, el haz de His y las ramas del haz de His ocurre lo siguiente. El aumento de sodio y calcio hace que el potencial de acción excite todas las porciones de los haces de conducción. De esa manera disminuye el tiempo de conducción de aurículas a ventrículos. Asimismo, cabe decir que el aumento de permeabilidad al calcio produce aumento en la fuerza de contracción cardíaca. Bueno amigos, hemos terminado el volumen 2 de corazón. Y acá continúa el volumen 3. No se olviden de compartir. Nos estamos viendo en el próximo video. Bueno gente, estudien, éxitos y suerte.